Bueno, para analizar esto, porque en la semana estuvo muy activo con declaraciones bastante polémicas, como nos tiene acostumbrados. Estoy hablando de Guillermo Moreno, el exsecretario de Comercio Interior. Lo tenemos en comunicación para analizar justamente qué es lo que ocurre con esta posible crisis de autoridad del gobierno, crisis de confianza. Moreno dijo, si no cambia, Alberto Fernández va a fracasar. Dijo que es de las opciones que tenía Cristina, haberlo elegido a Alberto Fernández fue la peor de todas. Bueno, fue muy duro con el gobierno y, bueno, ¿qué pasa con esto? Es fuego amigo. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del peronismo? Para eso lo tenemos a Guillermo Moreno en comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Moreno. Le habla Guadalupe Vázquez, Omar Lavieri y Sergio Berenstein también por teléfono. ¿Qué tal? Hola. Declaraciones son declaraciones. Ajá. Como la de ustedes, las mías, yo lo estuve escuchando. El adjetivo de polémica ya No es un adjetivo que le da una característica valorativa que me parece... Pero usted no se autopercibe polémico, provocador. No, la verdad que no. Ah, yo pensé que disfrutaba. No, bueno, está bien, pero en todo caso, por eso digo, los adjetivos calificativos ya generan una valoración desde el que conduce el reportaje que ponen un grado de incomodidad al que tiene que contestar. No, yo lo decía como halago, ¿eh? Yo pensé que usted disfrutaba la ninguna de las dos sería. Ni halago, son declaraciones. Críticas, son declaraciones críticas. Son declaraciones como las que ustedes hicieron recién. Claro, pero digamos, viniendo de alguien que forma parte de la coalición que gobierna, tiene otro peso de que lo que pueda decir yo. No hago parte de la coalición que gobierna, si bien la voté. ¿Por qué? Soy peronista. ¿Por qué? Yo soy peronista. El presidente es socialdemócrata y yo quiero un gobierno peronista. El peronismo nunca gobernó en coalición. Ganó elecciones con un frente electoral. Cuando gobierna y es exitoso, es porque aplica la doctrina. No sé cuál sería la doctrina política de una coalición, me sorprende a mí. Perón decía y nos enseñó que un gobierno sin doctrina es como un cuerpo sin alma. Yo soy de los que van a misa semanal. Por lo tanto, soy de los que cree, ni bueno ni malo, soy de los que cree en la integridad del cuerpo y el alma. Por lo tanto, también en el gobierno. Por lo tanto, no hay doctrina de coalición. Eso, como dice el presidente, es de una cabeza europea. Pero acá no precisamos una cabeza europea. Precisamos una cabeza hispanoamericana, que es esas cabezas, para mí, humildemente extraordinarias, que han generado estos pueblos mestizos de tres grandes corrientes: las poblaciones indígenas, las poblaciones europeas y las poblaciones africanas. Y ahí salieron estos pueblos mestizos con un pueblo muy particular dentro de esos pueblos mestizos que somos nosotros. Y por eso pudimos generar una doctrina maravillosa, que es la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, que es la que deseo que impregne el carácter del gobierno, que no está definido en todos los ámbitos gubernamentales, pero sí por lo menos en tres, en este caso en seguridad, en economía y en relaciones internacionales, que son los tres lugares que por no tener doctrina el presidente está fracasando rotundamente y por lo tanto está conduciendo al país a una situación muy difícil de describir. ¿Por qué fracasa en seguridad, Moreno, el gobierno? Bueno, en principio porque no hay dos principios empuja, entre otros, en la construcción de los pueblos en términos genéricos, que es dos entre varios. Uno es el principio de autoridad y otro es el principio de rebelión. Los dos principios constitutivos de los pueblos. De hecho, nuestro pueblo surge a partir del principio de rebelión, cuando Napoleón invade España. Entonces, ¿qué es lo que acontece en una fuerza policial? También en una fuerza armada, debe privar uno sobre otro. ¿Y cuál sería? El principio de autoridad. En este caso, el principio de autoridad debe velar y privar sobre el principio de autoridad, siempre y cuando los jefes corran el mismo destino de los subordinados. Si los subordinados están mal dormidos, mal alimentados, mal vestidos y mal pagos, y la superioridad no,
ahí tenemos un problema para que ejerza el principio de autoridad. Discúlpeme, Moreno, usted está hablando... Perdón. Rebelión. ¿Está hablando de la bonaerense o está hablando de las fuerzas de seguridad nacionales? Estoy hablando de la bonaerense, donde se expresa de manera contundente lo que aconteció en seguridad. Pero cuando vamos a lo profundo de la seguridad, está claro que estoy hablando de todas las fuerzas. ¿Y usted le está hablando a la falta de autoridad del gobierno nacional o del gobierno provincial respecto de la bonaerense? El principio de autoridad es el principio de autoridad. Si no lo ejerce uno, lo ejerce el otro. Es decir, no tiene importancia. Lo que estoy hablando es los dos principios que deben regular, entre otros, nuestras relaciones en la sociedad. Pero ¿qué pasa? Los socialdemócratas, como el presidente, no creen en los principios y no creen en los valores. Piensa que todo está mutando permanentemente. Porque deviene de este postmodernismo, de Modé, pero que inculcan ese tipo de ordenamiento social. No son los principios lo que ordenan la sociedad. Pero son los principios lo que ordenan la sociedad, no es ni el principio de rebelión ni el principio de autoridad. Al no entender ninguno de los dos, le pasa lo que le pasa en la seguridad. Bueno, Moreno, si avanzamos en relaciones internacionales, imagínese, la primera vez que estamos peleados hasta con los paraguayos y los bolivianos. Nunca pasó. Y de economía me parece que vuelven los comentarios, ¿no? Bueno, pero el canciller viene del peronismo, Felipe Solá. Pero el carácter se lo da el presidente. No el que podría gestionar. La política exterior es casi la política relevante en el presidente. Si uno debe decir, ¿de qué se tiene que ocupar el presidente? Exclusivamente, y uno diría la política internacional, que es la que dijo Perón, es la verdadera política, la otra es de cabotaje. Ahora, como estamos en una situación muy delicada, el presidente tiene que ocuparse de tres temas fundamentales: seguridad, economía y relaciones internacionales. Y en los tres está fracasando. La doctrina no lo da la persona que lo ocupa únicamente, sino el conjunto que estructura el pensamiento. Si no, uno puede decir, pongo un canciller marxista, entonces vamos a tener una política, unas relaciones internacionales marxistas. No, esto es un absurdo. Bueno, entonces el carácter se lo da el presidente con su marco conceptual. Por eso es tan complejo. No es un problema, bueno, yo cambio una persona y entonces la estructura mental a partir del cual tomás decisiones es lo que está mal en Fernández. Porque es socialdemócrata. Y al ser socialdemócrata tiene un marco teórico que no le permite abordar los problemas con solvencia. Moreno, entonces, para usted... es que esto no es polémico, son opiniones. Después cada uno la caracteriza como le parece. El kirchnerismo, no son polémicas entonces, a priori. El kirchnerismo sí es peronismo. No sé, a mí Kirchner me lo decía. Nos dicen kirchnerista Moreno cuando nos quieren bajar el precio. Nosotros estuvimos en un ciclo extraordinario peronista que comenzó con Dualde y terminó con Cristina. Extraordinario, pero somos peronistas. Ahora, si Cristina es más peronista que Alberto Fernández. ¿Cómo? ¿Cristina es más peronista que Alberto Fernández? No, no es más, es. Alberto Fernández es socialdemócrata. ¿Y eso qué, digamos, y qué tiene de malo ser socialdemócrata? Yo no dije que tiene de malo ni de bueno. Para gobernar, digo. Ser liberal... bueno, esa es otra historia, no entiende lo que pasa, como no entendió Macri. No era un problema de Macri, aparte puede ser mala persona, vago, ignorante, bueno, Macri tenía un montón de defectos. Pero el problema es el marco conceptual. De eso estamos hablando. Estamos diciendo, no estamos haciendo falacias contra el hombre. No estoy diciendo, miren, Alberto, en realidad, porque es socialdemócrata, ya es una mala persona. No, dije, mire, el problema de Alberto por ser socialdemócrata es que no entiende. Digamos, como no entendió Alfonsín y no entendió de la Rúa o el Chacho Álvarez. Los socialdemócratas y los neoliberales no entienden lo que acontece. Distinto es si uno habla con un liberal, con un marxista, un peronista. Y eso estamos dentro de las corrientes clásicas del pensamiento. Pero entonces, valores. según su visión, no tiene mucho arreglo Alberto Fernández porque es una cuestión de visión política. Esa es la segunda pregunta.
La segunda pregunta, Moreno, ¿usted tiene esperanza? Sí, porque soy cristiano, soy católico y tengo la esperanza cristiana. Que mañana cambie. Ahora, si mañana no cambia, y la semana que viene usted me vuelve a llamar, y le digo, mire, Alberto Fernández no cambió, yo le digo, mire, estamos en un problema, cada vez le queda menos tiempo para cambiar. Porque la realidad se va imponiendo, ¿está bien? Claro. La realidad se va imponiendo. Usted dice, mire, yo tengo esta enfermedad y me la voy a curar con homeopatía. Bueno, perfecto, no es ni bueno ni malo, es un método. Ahora la enfermedad se le va agravando y llega un momento en que cuando sale de la homeopatía y va a otro tipo de médico, el médico le dice, viejo, ¿cuánto hace que estás con esto? 2 años y 3 meses. Bueno, querido, pero pues si no, y venís. Bueno, puede pasar como no pasar, y a veces puede pasar que el homeópata, que son médicos que yo consulto, resuelven los temas. Muy bien, cada uno elige su destino. ¿Está bien? Cada uno lo elige. No es ni malo ni bueno. Él eligió ser socialdemócrata. Yo ya se lo dije hace tiempo. Mire, con esta estructura de pensamiento, lo que nosotros necesitamos es un gobierno peronista. Usted es socialdemócrata, desde este marco conceptual no va a acertar. Bueno, prueba acercando. Hace 9 meses atrás, o 1 año atrás, o más, cuando hablábamos de estas cosas, lo que yo decía estaba sujeto a la validez de la prueba. Ahora ya pasaron 9 meses y me parece que está empezando a quedar claro. ¿Saben lo que dicen en el gobierno cuando los critican figuras dentro del mismo espacio político? Que los están criticando porque se quedaron afuera del poder. No, bueno, mire, señorita, eso no tengo ninguna manera yo de... ¿Qué voy a opinar de eso? Yo lo que le puedo decir es que empecé a los 14 años. Y yo cuando empecé a los 14 años tuve 2 dictaduras encima y la mayoría de mis compañeros están muertos. En mi época el que hacía política lo mataba. Y yo me formé ahí. Bueno, pero eso por suerte ya quedó atrás hace mucho tiempo. Bueno, primero. Segundo, por mi formación. Segundo, Debido me tuvo que convencer para entrar al gobierno. Me lo pidió por favor y entré por 60 días. Después me quedé 10 años en el Frente de Combate, pero yo tengo, mire, mi mayoreo de ferretería, mi consultora, mi esposa es escribana, yo no preciso el gobierno para tener trabajo, Crié mi familia, siempre. Mire, yo fui funcionario de Menem 6 meses, menos, 4 meses en el gobierno de Menem, de agosto del 89 a diciembre del 89 en el equipo del doctor Curia. Claro. Trabajó el plan de convertibilidad que yo trabajé, después lo aplicó Cavallo, y cuando Menem eligió el plan Bones, renunció el equipo de Curia, nos fuimos todos y nunca más volví al gobierno nacional. Hasta que me convocó Kirchner y Debido, y me dijeron, bueno, vení, 60 días de comunicaciones, después vemos cómo seguimos. Me quedé 10 años. Así que los que digan eso, yo creo que se están mirando en su espejo. No es el mío, No es el mío. Yo entré con menos plata todavía de la que me fui al gobierno, ¿Y quién entró con más plata? Escúcheme, yo perfectamente podría haber aprovechado con mi negocio el boom de la construcción que nosotros hicimos y no lo aproveché. Usted no va a encontrar un solo empresario que le diga, Moreno me vendió los inodoros. Moreno, hubo gente... Tengo un mayoreo de ferretería, Moreno, a mí me tocó seguir el caso de la investigación sobre su patrimonio y la verdad dice esto que usted mismo dice, pero hubo otros compañeros que entraron con... No, bueno, pero yo estoy diciendo salieron lo con mío. Más de lo que entraron. ¿Quiénes No, pero son? yo estoy diciendo lo mío. Yo tengo un mayoreo de ferretería de los 22 años. Hicimos el boom de construcción. Soy distribuidor de productos desde hace 20 y pico de años, 30. Con lo cual podría, siendo secretario de Comercio, por supuesto, haber aprovechado el boom de la construcción que nosotros hicimos. Hicimos todo Puerto Madero, por ejemplo. O sea, usted imagínese ser el proveedor de los artefactos o de la grifería de todo Puerto Madero. Claro. Como suelen hacer los radicales o los banqueros, que ellos hacen las cosas y se compran a sí mismos. No, yo no lo hice. Pues no lo preciso. Yo ¿cuántos bifes de chorizo voy a comer? ¿Y alguien del gobierno, ¿Cuánto vino me voy a tomar? algún compañero suyo aprovechó el gobierno para enriquecerse? No lo sé. Yo sí sé que Macri, por ejemplo, le gusta comprar y no pagar. Así que te aconsejo que nunca hagas negocio con Macri. Ni con la banda de Macri, que eran todos muchachos vaguitos en el límite de la ignorancia. Los conozco a todos. Moreno, yo le pregunto por los suyos y usted me contenta por Macri. Digo, está muy bien. Pero estaría bueno que hagan una autocrítica. Yo estoy hablando de mí y vos me preguntás de los míos. ¿Por qué no hablas de mí? Porque a usted ya le dije... Entonces, vos me preguntás de los míos y yo te contesto con los demás. Pero yo a usted le dije que tuve
por trabajo que seguir el caso en el que se investigaron sus bienes y Sí. Es como usted dice, no se comprobó que se hubiera enriquecido. Y así Muy bien. Y entonces preguntame sobre Macri, ¿por qué sobre los míos? porque usted está hablando de la gente que entra al gobierno, Claro, y usted dijo, entra pobre. pero Fíjate. Moreno, ¿usted no Sí, cree precisamente. que la sociedad Precisamente Macri no entró al gobierno. Bueno, hagamos una cosa, cuénteme de Macri y después cuénteme de los compañeros que evidentemente De se Macri- enriquecieron. De Macri te estoy diciendo, lo que pasa es Perfecto. que... Dele. Dele. Dime cuánto tiempo tenemos. No, Tiene tenemos tiempo. un minuto para criticar a tiene. Macri y un minuto para criticar, si tiene alguien para criticar, de los compañeros suyos que se enriquecieron. Mira, es muy fácil. Lo de Macri tuve que destruir por culpa del concesionario el contrato que lo unía con el Estado porque no pagaba el canon del correo. Usted está hablando Claro, cuando fue pero no. secretario de No, Comunicaciones 6 por el meses, correo. Claro, no 6 meses, años sin pagar. Mm. Pero después vos averiguás en el mercado y es todo así. Siempre no compraban y no pagaban. Mm. Ok. Bueno, más el contrabando, más esto, más aquello, más la mayoría de los funcionarios que tuvo en su gobierno que nunca habían trabajado. Imagínate que el jefe de gabinete dijo, no, yo siempre trabajé al lado de Macri. ¿Y cuándo empezaste a trabajar? A los 24 años, tenía 30 y pico, 40. Bueno, nunca había trabajado. Imagínate que ese gobierno era un gobierno de vagos y de ignorantes. Esto, obviamente, generó el desastre que generaba en nuestro gobierno. Y en el caso de los nuestros, A ver. si hay alguno que se aprovechó, ahí estará la justicia para decirlo. Y la pregunta es, Pero ¿hay alguno que mayoritariamente le diría que no, los peronistas, vio, como somos. Pero, Moreno, Mayoritariamente. ¿no le parece que la sociedad espera que hagan alguna autocrítica, sobre todo con el Pero tema de la claro. corrupción? Porque No, si no, no, eso lo pone- quedan todos usted en el está mismo opinando. plano. Pero ¿sabe qué pasa? Usted está opinando ya como hechos consumados. ¿Y No, qué no, yo investigación lo... hizo usted? ¿Cómo? ¿Qué investigación hizo usted para hablar como hecho consumado? Le puedo contar Bueno, una. varias. Le puedo contar Dale, una. vamos. Vamos. Guillermo, le puedo contar la de Dale. el compañero Ricardo Jaime, Dale, que vamos. en 2015 confesó haber cobrado coimas. Confesó. Sí, ¿en dónde? ¿En qué caso? En el caso de las coimas que le pagaba Otero y las que le pagaba Cirigliano. Octubre ¿Por qué tema? de 2015. ¿Por qué tema? Por los vuelos que le pagaba Cirigliano en avión privado y por el alquiler del departamento que le ¿Cuánta pagaba plata Otero. estamos hablando ahí? No, vamos a seguir. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata estamos hablando ahí? No lo sé, pero a él está enjuiciado por enriquecimiento No, ilícito está bien, no, pero no es por lo 12 mismo. palos. Pero escúchame una cosa. pero no espere. es lo mismo Macri, que no pagó 300 millones de dólares. Mirá el nivel de delincuencia de Macri. Le puedo decir algo, Moreno. Sí. Esto humildemente. Sí, humildemente. A mí, la corrupción, si es 50 palos o 500 palos, Sí, en el caso. para Está mí perfecto, me pero parece que hay entonces, que ¿qué opinás criticarla del igual. delincuente? Pero ¿qué opinás de Macri? Opino, 356 millones de dólares. Hablemos de lo grande primero, antes de hablar de los Y chicos. Pero- Muñoz, Yo te acepto hablar A nadie de le grande. importa mi Cuando pones ma- los números, primero que no los estás poniendo. Pero después de si confesó. Sí. Y cuando llegamos al final, estás hablando de las migajas comparado con el león de Macri. Entonces empezá por el león. Pero, Y después te vas a la migaja. Moreno, con todo respeto, a mí Sí. me importa poco. Usted dijo que Macri era corrupto, vago, no sé qué. Vago, ignorante, y no paga, dije. Y no paga. Yo digo acá que hubo muchos casos de corrupción en el gobierno de Macri que están siendo investigados por la justicia. Bien, decímelos con nombre y apellido, vamos, como dijiste el de Jaime. Pero por supuesto, le puedo decir parques eólicos, le puedo No, decir nombre y apellido de las personas involucradas. Macri y sus ministros, Dietrich, y ¿Quién más? Guasel. Acá tenemos dos corruptos, Macri, Dietrich, ¿qué más? Pero yo eso lo tengo claro yo, ¿eh? Yo le pregunto pero por los decime los suyos. nombres. Porque yo no lo tengo claro, decime los nombres. Pero busquemos en el diario, digo, podemos encontrar Pero todas las decímelo causas. vos, si estas. yo el que has investigado y el que está diciendo, decime Moreno, Macri, Dietrich, ¿qué más? bueno, Pero ya le dije Dietrich, le dije, hay una causa por la compra por la venta de inmuebles a precio muy barato, hay un montón de ¿Quién cosas. compró y quién vendió?
compraron amigos de Macri y vendió el gobierno nacional. ¿Quiénes? Nombre y apellido, vamos, como pusiste Jaime. La diferencia es que Jaime está condenado, Guillermo. Con todo respeto. Claro, y ya le va a llegar a los otros. Por eso. Digo, es la diferencia. Por eso yo dije la justicia. Ahora, la diferencia, primero, de este caso me está poniendo uno, ya del otro me pasó en un montón de nombres. Pero aparte está toda la historia. Pero aparte, no es lo mismo que vos no pagues y te robes 356 millones de dólares de un saque, que es el correo, más todo esto que vos estás hablando, que me hables de Jaime con que le pagaron un vuelo y le pagaron el alquiler del departamento y que eso es lo que confesó. Moreno, ¿a usted no le hace ruido que Muñoz, el secretario del expresidente Kirchner, tuviera una fortuna de 70 millones de dólares? En el juicio demostrado y condenado, ahí es culpable. Está muerto. Ahí claro, pero antes no. Está muerto. Porque si no antes... Pero las propiedades están, las cuentas en el exterior están. Mirá, cuando vos en el juicio eso quede palmariamente demostrado, entonces te voy a decir... Es que le permitan a la justicia seguir avanzando, pero, ¿no? Bueno, Guillermo, esto con todo respeto, diciendo ya poner criterios valorativos. Con todo respeto, Guillermo, usted pide... El informe, perdón. ¿Lo podemos interrumpir? Nos espera, le pido paciencia, 2 minutitos que tenemos el informativo, el rotativo al aire y seguimos con ustedes. Por supuesto. Aparte me encantan estos debates. Ahora no estamos hablando de Alberto Fernández. Ahora seguimos hablando de Alberto Fernández. Ahí seguimos, vamos con el rotativo al aire. 13:05 casi, estamos en esta charla con Guillermo Moreno, que fue, bueno, a él no le gusta que yo lo adjetive, pero que fue muy crítico en la semana contra el presidente Alberto Fernández. Él dice que es un socialdemócrata. Y hablando de temas de corrupción dentro del peronismo, Moreno lo que dice es que, bueno, hay que esperar a la resolución y a la sentencia de la justicia, pero, digamos, de Macri dice que se robó 300 millones cuando no hay todavía una sentencia. Moreno, usted dice, para los compañeros... Te dije que no pagado. ¿Que no yo te dije que era un ignorante y un vago. Perfecto. Y que le gusta comprar y no pagar. Perfecto. Ese fue el gobierno de Macri. Vos empezaste a hablar de la corrupción de Macri y te pedí caso y vos me lo diste. Perfecto. Yo soy muy preciso cuando hablo. Ahora le pregunto, el compañero Jaime está condenado por chorizo. Para usted... ¿Qué significa chorizo? Ladrón. Por corrupto. Para usted. ¿En qué causa? Otra vez, ya se lo conté. Y además está condenado también por la tragedia de Once, aunque falta el recurso extraordinario de la Corte. Eso no está firme, pero la otra sí... Falta el extraordinario, sí. Yo conozco una sentencia de él por la tarjeta, una tarjeta que encontraron. Sí, por intentar robarse pruebas en un allanamiento. Sí. Exacto, que era una tarjeta que encontraron, dijeron. Sí. Vos le pones unos títulos extraordinarios, pero es una tarjeta que él trató de ocultar. Sí. Y después tenés esto que dijiste de los viajes en avión y de pagar el alquiler. Sí. Y contra eso te dije, mirá Macri, que no pagó, yo doy fe de eso, Tuvimos que, por culpa del concesionario, irrumpir el contrato, debía 356 millones de dólares en el correo. O sea, te dije, le gusta comprar y no pagar. Pero... le quiero pedir un favor y con esto me retiro personalmente, como decía un filósofo. Usted dice que Macri es corrupto y no espera la decisión final. Yo te dije que es un vago ignorante y que le gusta comprar y no pagar. Listo. No sé por qué vos me ponés a mis palabras. Ahora le pregunto. Lo que te dije. Sí. Es un vago, es un ignorante. Compra y no paga. Así hizo la plata. Perfecto. Bueno, cuando vos empezaste a hablar de Jaime, yo te dije el gobierno, entonces vos empezaste a contar los casos de corrupción de Macri. Porque me preguntó usted. Bueno, pero el que pusiste fuiste vos, no yo. Bueno, está bien. Moreno, usted dijo que Cristina eligió al peor. ¿Quién hubiera sido el mejor? No lo sé. No lo sé. Estaban los yo creo que lo mejor hubiese sido un método de selección, donde el pueblo peronista se expidiera. Y sobre todo en las PASO. Pero lamentablemente hubo lista única. Claro. De los que yo conozco que estaban en ese momento, es el peor, sin ninguna duda. ¿Y quiénes tenían chances? Mirá, estaba Solá, estaba Scioli, estaba Rodríguez Sá, estaba yo también, y había otros compañeros que se habían planteado. Pero bueno, Cristina eligió
humildemente te digo que eligió el peor. Pero es una decisión que tomó, ya está, lo hecho pecho. ¿Qué va a hacer? Estamos con Sergio Berenstein también, que le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Sergio? ¿Sergio, ¿estás ahí? No, bueno, se nos cayó. Ahora seguramente estaba en las entrañas del imperialismo, por eso, Moreno, estaba en Estados Unidos. Hola. Ahí está. No, pero yo nunca me ha escuchado a mí en esos términos. Usted hable conmigo. Si usted dice que él está en las entrañas del imperialismo, es usted que lo dice. Yo no dije, pero me hago cargo, me hago cargo. Bueno, por eso usted hágase cargo de lo que usted dice. Me hago cargo, no dije que ahí está, Sergio. Y se la ponen a tercero. Yo no dije que lo hubiese dicho usted, No, por eso, vos decís que está en las entrañas del imperialismo. Listo, al este de las entrañas del imperialismo. Bueno, Sergio, vos sabrás por qué lo decís. Ahora me explicás por qué. Moreno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Moreno? Buenas tardes. Quería hacer una pregunta respecto a la cuestión de la socialdemocracia. ¿Usted coincide que está en las entrañas del imperialismo en este momento, usted? No sé, de las entrañas, habrá que, puede ser que esté en el vacío o en la tira del imperialismo, pero lo importante es otra cosa. O sea, que usted está en un país imperial en este momento. Claro. No, pues tal vez un ex país imperial, quién sabe el futuro de los Estados Unidos. Bueno, pero déjenme preguntarle sobre la socialdemocracia, al periodista que dijo que estaba usted en la entraña o en el vacío. Oíme, Sergio, corregime porque si no vamos a estar media hora. Corregime, por favor. Yo creo que estoy en el corazón del imperialismo, ¿te parece bien? Ahí está, otra chura. Bueno, o sea que usted está en un país imperial que es Estados Unidos. Listo, vamos. Puede ser. Moreno, usted se refirió a la socialdemocracia y a mí me dejó pensando, porque uno reconoce líderes de la talla de Fernando Henrique Cardoso, de Willy Brandt, de Jacinda Ardern ahora, ¿verdad? La primera ministra de Nueva Zelanda, y puedo hacer una lista enorme de líderes de una trayectoria increíble que no tuvieron dificultades para comprender la realidad de sus países. Y más aún, en la Argentina hubo un señor llamado Alfredo Palacios, también socialdemócrata, que 40 años antes que Perón presentó en el Parlamento las leyes laborales que luego hicieron del peronismo un movimiento realmente revolucionario. ¿Quién dijo usted en la Argentina? Perdón, no lo entendí. ¿Quién dijo? En la Argentina hubo un señor llamado Alfredo Palacios, que fue diputado por la cuarta sección electoral en La Boca, en el año 1904, que 40 años antes que Perón presentó la legislación laboral que eventualmente hizo famoso a Perón y que finalmente llenó un vacío muy importante de derechos a favor de la clase obrera. Entonces, yo creo que la socialdemocracia demostró, por lo menos en algún momento, que tenía posibilidad de comprender a la Argentina, y lo que me pregunto es si el problema es la socialdemocracia. No sé cuándo lo demostró, pero mire, yo no sé si yo no lo escucho, o usted se corta, o no razona que yo lo pueda entender. Me empezó a hablar de líderes internacionales, y después pasó a Palacios en la Comuna 4, que ahora sería circunscripción 4 en aquella época, y me dijo que entendieron la Argentina. La verdad es que no lo entiendo lo que me está diciendo. Por favor, Moreno, no lo entiendo. Usted la adjudica una cuestión ideológica a los problemas que según ideológica, no, científica. Para comprender a la Argentina. Y yo digo, pero escúcheme, ¿por qué poner palabras? Pero en ese programa, escúcheme, en ese programa todos repiten lo que uno no dice. ¿Por qué dice teológica? Yo no lo hablé nunca de teología. Cuando me referí a la socialdemocracia, dije que no tienen principios y valores. Precisamente dije, son lo inverso de nosotros. No tienen principios y valores. Por eso no metí la teología con ellos. ¿Por qué está diciendo ideología? Eso? Dije ideología. Usted dijo una cuestión ideológica, y es que Alberto Fernández es socialdemócrata, le impediría... ¿Una cuestión qué? Ideológica. Que no lo entiendo, mi amigo. Yo lo escucho acá teológica. No. Dije ideológica. No. Y bueno, es que no lo escucho. Estamos en un lío. Bueno, yo estoy en Constitución. Usted dice que está en un país imperial. Bueno, tenemos un lío. Volvamos. Yo le traduzco. Le traduzco. A vos te escucho bien. Dale, Ideológica, dice. No teológica. Una pregunta concreta para que uno no se pierda todo ese divague que me arrancó, me quitó no sé cuánto tiempo para terminar hablando de palabras. Pero espere, Guillermo, hagamos una cosa. Sergio, hace una pregunta cortita, así te escucha Moreno. Moreno, déjelo hacer la pregunta, por favor. Sí, claro. ¿Por qué ser socialdemócrata le impediría al presidente Fernández comprender la realidad cuando hay suficientes pruebas en el mundo y en la Argentina que esa misma socialdemocracia, ese mismo corpus de ideas
permitió realmente avances enormes en la historia de la humanidad. ¿Cuál es el problema de la socialdemocracia hoy en la Argentina? ¿Es la socialdemocracia o Alberto Fernández? ¿Comprendido, Moreno? No, repetime la voz, por favor. La verdad que no, es culpa mía. Si vos la comprendiste y yo no, dale, va, no, empezá vos. A ver, resumo, es ¿por qué usted dice que la socialdemocracia no puede comprender la realidad de Argentina cuando hay ejemplos en el mundo donde la socialdemocracia ha demostrado que se puede gobernar bien en algunos países? Perfecto. ¿Es así? ¿Está bien? ¿Es así la pregunta? ¿Es así? Es así la pregunta, y también hay evidencia que en la Argentina un socialdemócrata como Alfredo Palacios adelantó las reformas laborales que hizo Perón 40 años. ¿Estamos? No escuché esa última parte. No. Dice, en la Argentina hay evidencia de un socialdemócrata como Alfredo Palacios que adelantó las reformas de Perón 40 años. Bueno, es una cosa increíble esto. Bueno, vamos despacito. Primero, vamos despacito. Yo la verdad que lo de Palacio, que si adelantó, no adelantó, y si eso demuestra, no demuestra, la verdad que como ejemplo científico me parece que voy a tratar de no ahondar en él, porque me parece que es hasta una tontería y una falta de respeto. Por respecto a la socialdemocracia, yo no dudo que la socialdemocracia en Europa dio resultado. De hecho, conformaron a la caída del muro de Berlín en el consenso de Washington en el mundo global, donde hubo ganadores y perdedores. Y está claro que los pueblos hispanoamericanos en la globalización fueron perdedores. Y los grandes ganadores fueron los esquemas que conformaron ese mundo global, donde coparticiparon los neoliberales y los socialdemócratas, porque en términos económicos son lo mismo, que tiene que ver con la gran división en mi disciplina, que es la economía, entre los clásicos y los neoclásicos. Los que creemos en la teoría objetiva del valor y en la teoría subjetiva del valor. La teoría objetiva del valor están los liberales, los marxistas y los peronistas. Por eso nosotros decimos que somos clásicos. Es mucho más fácil llevarnos bien con un liberal o con un marxista que con un neoliberal o un socialdemócrata. Esa es la gran división. Ahora, eso no significa que a partir de la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington definió un decálogo donde estaba claramente estipulado las correcciones del buen gobierno. Y eran las 10 medidas. Ahora ese mundo global se terminó. Hicimos bastante nosotros para terminar, pero fundamentalmente cuando irrumpió Trump. Porque cuando Trump empieza a administrar el comercio exterior y lo toma el primer día que asume, firma un decreto, una resolución ejecutiva donde retira a Estados Unidos del acuerdo de libre comercio transpacífico. Muy bien, el que termina defendiendo ese mundo global son hoy los socialdemócratas, los neoliberales y los chinos. Porque el presidente chino fue la última gran figura que fue a Davos. Ese mundo global no existe más. Ese mundo global es donde pensaba Macri que todavía existía. Ese mundo global con su cabeza europea es el que piensa Alberto Fernández que existe. Entonces, ¿la socialdemocracia pudo haber servido para Europa? No lo niego. Nunca sirvió para la Argentina. Pero mucho menos ahora, cuando ese mundo de la socialdemocracia se terminó por la irrupción de Trump. La irrupción de Putin y la irrupción del Papa. Hablando del Papa, Moreno, usted... No sé si le quedó claro al que anida que vive en las entrañas del imperialismo. ¿Transitoriamente o para siempre? No, transitoriamente. Está de paso. Por trabajo. Bueno. Porque yo la verdad que no es un adjetivo que le pongo a los norteamericanos, menos en esta etapa, porque la verdad que hay que repensar el mundo, hay que entenderlo, pero con mucha precisión como está, Hay mucha precisión sobre la acumulación de capital y lo que está pasando, y sobre todo mucha precisión en lo que está pasando en los costos primos de los productos, mucha precisión en los acuerdos de libre comercio, mucha precisión, y cuáles son los vectores de competitividad que tiene cada pueblo. Por eso este es un momento tan particular para el peronismo. Lamentablemente nos tocó que Cristina eligiera una cabeza socialdemócrata, pero ahora estamos en este debate y vamos a ver cómo ¿Hay interna dentro del peronismo? ¿Hay interna en este momento dentro del peronismo? Muchos sospechan que... No, estamos expresando cada uno su pensamiento. Claro, pero... Dentro del movimiento está hablando del movimiento peronista, ¿no? Sí, a lo que apunto es que hay muchos
que sospechan que la alzada policial de la semana pasada en la Quinta de Olivos tuvo algo que ver con cierta interna peronista. Bueno, yo ya lo expliqué al principio, fue la primera respuesta que di, me parece, ¿no? Sobre el principio de autoridad y el principio de rebelión. Pero no cree que tenga que ver con una interna política. Pero no, señorita, lo acabo de explicar. Cuando usted no se enoje, que le va a subir la presión. Le di mi opinión sobre el principio de autoridad y el principio de rebelión. Bueno. Y sobre ese tema. Moreno, recién usted, bueno, siempre se autodefine como católico, que va a misa a todas las semanas. ¿Qué opina del aborto, de la legalización del aborto? No es un debate para la Argentina en este momento. Me parece que tenemos otros temas mucho más complejos antes de entrar en ese tema. Ahora, si usted quiere saber mi opinión personal, sí. Yo coincido que la vida es desde la gestación. O sea, está en contra del aborto. La vida es desde la gestación. Después, obviamente hay situaciones que la ley lo permite, por eso ese debate es un debate muy complejo, pero creo que queda saldado diciéndole hay vida desde la gestación. El alma penetra en el cuerpo en el momento de la gestación. Bueno. Seamos claros, digamos, no es que el alma empieza el día que naciste, ¿está bien? O a los 12 meses, o a las 12 semanas, el alma, en el alma. Después podemos podemos debatir si hay un stock de almas y es finito, infinito, y cómo es eso. Bueno, está bien. Por eso cuando yo entendí que entrábamos en una discusión teológica, dije, uy, caramba, pero tampoco ahora, él quería decir ideológica. Ahora, ideológica, pero bueno, estaba muy lejos. Debe ser que el imperio está muy lejos. Está lejos, sí. Por eso, sí. Ahora, después tienen que explicar cómo se expresa el imperio en términos económicos cuando estamos todos en transición, que los organismos multilaterales ni siquiera hoy son expresiones de lo porque en realidad los organismos multilaterales como la OMC, el Fondo Monetario, en este caso de préstamo, el Banco Mundial, el BID, bueno, hay todo un replanteo porque el nuevo orden internacional todavía no construyó los nuevos organismos multilaterales, ni de crédito ni de formulación del nuevo orden. Por lo tanto, no sé cómo se está expresando, pero ustedes que lo tienen claro los voy a escuchar, o me lo dicen o los escucho después. Y si era una chanza, es un problema, porque confunde. Y lo que hacemos es poner en boca del entrevistado lo que no es su pensamiento profundo. Entonces, podemos coincidir o no. Lo peor que puede pasar es que encima con el entrevistado no se entienda lo que dice producto de los entrevistadores. Bueno, estamos en un lío bárbaro. Qué lío, Moreno. Qué lío. Otro día hacemos una charla sobre entrevista y entrevistado. Pero hoy no, ya... ¿no? Ya tenemos que cerrar. Le agradecemos muchísimo la comunicación. Domingo al mediodía, ¿qué va a almorzar, Moreno? En general, los domingos hace lo que quedó del sábado. La comida fuerte acá son los sábados a la noche. ¿Y qué comieron anoche? Y anoche era una tapa de asado, hecha muy despacito al horno, muy despacito, con cerveza y mitad de una botella de gaseosa. Bueno, muy bien. Le metés cerveza, asado recalentado, entonces es el menú de ahora. Pero tenés que empezar como a las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde para comer o sea, muy bajito el horno, 1 litro de cerveza, media gaseosa, le pones la tapa de asado, pues yo te queda dura. Papa. Y ahí te sale una carne extraordinaria, pero bueno, te tiene que gustar, con una ensalada de papa y huevo, y lo acompañás con un buen vino, y ya está. ¿Qué gaseosa? Pero obviamente, te imaginas que no te vas a comer toda una tapa de asado en una cena a 2 personas, ¿no? No, claro. ¿Qué gaseosa le pone? ¿Qué gaseosa le pone? No, Coca-Cola. Ah, perfecto. Coca. Qué bárbaro. No, la otra, a nosotros la otra no nos gusta. Muy bien. Somos de Coca. Sí. Al revés del imperio, donde la masiva es Pepsi, acá viste que en la Argentina la que nos hizo el gusto fue Coca. Es cierto. Entonces, por eso acá. Ahora, la masiva, la que más se vende en Estados Unidos, Pepsi. Bueno, lo invitamos como auspiciante a Coca-Cola. Muchísimas gracias, Moreno, por la comunicación. No, gracias a ustedes por la conversación, y al final de Alberto ni pudimos hablar. Fue una pena. ¿Le quedó algo por decir? Le dijimos un montón. ¿Qué te parece? ¿Qué quiere agregar que no haya dicho? Y nos quedó por decir cuál es el desenlace de esto. ¿Qué va a pasar el año que viene? La gente que tiene que tomar decisiones mañana es empresaria. Mirá todo lo que nos quedaba por decir y empezamos a ver si el imperio sí, el imperio no. En fin, el tema del entrevistado, no fue culpa mía.
Pero la próxima, cuando quieran, hablamos de cómo se puede seguir esto. ¿Qué es lo que le sirve al que escucha? Bueno, todo esto fue muy divertido. A la mañana yo me levanto. ¿Qué decisiones tomo? De eso no hablamos. Les mando un beso y gracias. ¿Le atiende el teléfono a Alberto Fernández? ¿Perdón? ¿Le atiende el teléfono a Alberto Fernández? No, sí, ante todo la investidura presidencial hay que respetarla. Sí, cómo no voy a atender. No, eso sería... No, pero él a usted. Si usted lo llama, ¿le atiende? No, yo no lo llamo. ¿No lo llama? No. Yo lo que lo hablo públicamente con él. Nos conocemos hace 30 años. No. ¿Cómo? Yo pensé si él me llamaba a mí. Claro. No, él a mí no me llama. No lo llama. Creo que no hablamos desde que lo echaron del gobierno. La último cargo que tuvo fue en el 2009, que era director de Papel Prensa. Lo echaron ahí del gobierno. Desde ese día no hablamos nunca. Qué picante que está. Bueno, muchísimas gracias. Ahora una pregunta a ustedes. ¿Ustedes son todos radicales? No, ¿por qué? ¿Qué son? La verdad, yo no soy votante independiente. He votado a distintos partidos a lo largo de mi vida. Yo soy ateo. Muy bien. Yo soy ateo. Ateo. Entonces cambio la pregunta. ¿Alguno es peronista? ¿Alguno es peronista? Bueno, completen el equipo con un peronista que aparte no saben lo que se van a divertir. Gracias, muchachos. ¿Tiene alguno para recomendar? Cortó. Ay, justo, mira, la próxima le preguntamos, la verdad que siempre es entretenido entrevistarlo a Guillermo Moreno porque te reta, lo interesante es dejarlo hablar, ¿no? Hay gente que dice, no, ¿cómo dejan que les diga eso? A ver, la idea de entrevistar a alguien que quizás piensa distinto a uno no es convencerlo de lo que uno piensa, sino que esa persona exponga su pensamiento, y a eso apuntamos en Incorrectamente Político. Sí, ¿no? hay mucha gente que por redes sociales, el mundo Twitter, que es, por decirlo de alguna manera, un mundo extraño para buena parte de los que nos están escuchando, no para muchos, indican cómo hacer el trabajo. A ver, señores, el periodismo es entrevistar gente, preguntar y que te conteste la persona. Claro, lo que él piensa. Exacto. No me interesa, a nadie le importa lo que yo pienso. Señor, ¿qué piensa del presidente? Y te lo contestan. Hay gente que dice, gobierna mal, gobierna bien, se debería hacer tal cosa, tal otra. ¿A quién le importa lo que yo pienso? Claro, no es cuestión de nosotros querer convencerlo o de discutirle lo que él piensa, porque están equivocados. Como personaje, Moreno es un personaje, o sea, obviamente que uno puede estar de acuerdo o no, pero es un personaje interesante para entrevistar y para justamente que él muestre su pensamiento como lo ha hecho. Bueno, una tanda y venimos, no se vayan que vamos a seguir con muchos temas interesantes, con el tema de la crisis de la confianza, vamos a hablar también del tema económico y de qué está pasando también con el coronavirus en todo el país. Ya venimos.